ella viene pronto. Y bueno, ese bebé ahorita está dentro de Eunice. Ya está, ya es una persona. Antes de estar dentro de ella, ese bebé estaba en el corazón de Dios. Ese bebé, ese espíritu también. Y Dios le dio un cuerpo y usó el cuerpo de Eunice para ahí formarlo. Está dentro y antes no lo veíamos, no lo sentíamos, ni sabía cuándo vendría, pero Dios sí sabe el tiempo y la hora. Y ahorita está en otra etapa, es real, no podemos decir que no existe. Creo que en el cuerpo de ella ha habido cambios y ella lo puede sentir sus movimientos, sus pataditas y aún hasta la incomodidad de tener un cuerpecito dentro y también la alegría. ¿Y por qué hablo esto? Porque nosotros estamos en Cristo, no lo vemos en lo espiritual. Esta es otra realidad, lo que es la iglesia que antes de ser dada a luz, también ya estaba en el corazón de Dios, y que llegaría el momento, ¿verdad?, en que la iglesia sería dada a luz, y lo vimos que así como de una costilla fue sacada Eva estaba dentro de Adán, era parte de Adán, por eso ese hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque tenía esa parte de Adán, es un complemento, ¿sí? Entonces la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Eso es algo que lo mencionamos, pero a veces no alcanzamos a dimensionar lo que significa, porque la iglesia está compuesta por todos los creyentes nacidos de nuevo. Así que todos aquellos que han recibido, que han aceptado la salvación de Cristo, que han sido lavados con su sangre preciosa, ¿no? Y es de todas las generaciones, es un cuerpo grandísimo. A veces vemos las más iglesias pequeñas o grupos pequeños y como que en la mente, ¿no? En lo que vemos, pensamos, pues eso es todo y a lo mejor vemos que el enemigo está ganando porque la maldad avanza, pero el cuerpo de Cristo es muy grande. Aún estos niños que han sido abortados, que son millones, son parte de ese cuerpo de Cristo. Gente en otras naciones que no hablan nuestro idioma son parte de ese cuerpo. Entonces, el material de la iglesia es Cristo, ¿sí? De él procede. El material, por ejemplo, de que empezó a formarse el hijo de Rodrigo y Eunice, fue, ¿verdad?, la unión de ellos dos, pero de ahí se empezó a generar un nuevo cuerpecito, con una nueva vida, con un nuevo ADN, con una sangre diferente, protegido, pero estaba dentro de ella, y los médicos, los científicos podrán investigar y decir, este bebé le pertenece a ellos porque tiene su ADN. ¿Sí? Nosotros le pertenecemos a Cristo, ¿sí? Porque de Él procedemos. La iglesia solamente es esa porción que salió de Cristo, esa porción que tiene su naturaleza. Sin Cristo, la iglesia dice, no tendría vida, ninguna posición, propósito y poder ni existencia. Entonces es importante, ¿verdad?, que este es un fundamento, encontrar nuestro lugar en Cristo, conocerlo por revelación, creerlo, ¿sí? Creerlo, porque a veces la iglesia está muy preocupada buscando aún su propia identidad, la gente, ¿sí? Pensando que la identidad o el propósito viene de una posición dentro del edificio, de una organización, no. Viene dentro de un cuerpo, dentro de nosotros estar en Cristo, ¿sí? Estar en Él, y en Él tenemos vida, en Él tenemos propósito, en Él tenemos ese poder. Entonces me gusta mucho esta imagen porque de alguna manera nos refleja, ¿no?, lo que es el cuerpo de Cristo. Así es. Cuando el Padre, ¿verdad?, pensó, ¿verdad?, vino la mente de Dios, ¿verdad?, para establecer un plan de redención para el hombre, ¿sí? Ya en la eternidad estaba siendo preparada la iglesia. Ya Jesucristo sabía, ¿verdad?, que
Él iba a venir al mundo, iba a completar su obra de restauración, ¿verdad? De lo que se había perdido, ¿sí? Pero Jesús ya sabía, ya tenía en su corazón todo el diseño, ¿verdad? Para la iglesia. Y sabía, ¿verdad? Que aún en ese sacrificio, en esa cruz, ¿sí? La iglesia iba a ser dada a luz para que pudiera la iglesia, ¿verdad? Continuar con el trabajo de Cristo. Ahora Cristo, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, Jesús, ¿verdad? Como cabeza de la iglesia siendo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y vemos cómo la iglesia, ¿verdad? Tiene que empezar a tomar esa forma, tiene que empezar a conformarse, ¿verdad? A la palabra de Dios. La iglesia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Solamente existe, ¿verdad? En Cristo, y para Dios es una sola iglesia. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Pues el hombre es el que ha hecho denominaciones, el hombre es el que ha separado a la iglesia, ¿verdad? Y ha establecido diferentes formas, le llaman, ¿no? O diferentes estructuras. Pero para Dios, ¿verdad? Cuando Él voltea y ve a una ciudad, pues Él ve a su iglesia, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que, ¿verdad? Empezar a pensar ya con un sentido de no solamente local, sino de saber, ¿verdad? Que formamos parte, ¿verdad? Somos una porción también, ¿sí? Una porción establecida en un territorio, ¿sí? Que forma parte de una iglesia gloriosa, ¿verdad? Y es por eso que en el cielo, ¿verdad? Dice la Escritura que ahí toda lengua, toda nación, ¿verdad? Todo pueblo, o sea, va a haber un conglomerado, ¿verdad? De las naciones, ¿verdad? Formando, ¿verdad? Una sola iglesia en el cielo, ¿no? Entonces, qué importante es, ¿verdad? Que como iglesia tengamos el entendimiento, ¿sí? Y sepamos, ¿verdad? Que no estamos solos, que no somos independientes, ¿sí? Que formamos un cuerpo, ¿verdad? Y que somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Global, de la iglesia de Jesucristo. Amén. A mí me gusta, a veces veo videos o sea, subí uno de gente de Hawái o de otras naciones, ¿no? Tiene su idioma o a veces su manera tan diferente de adorar, de expresar, ¿sí? Pero el centro de sus corazones, el canto, ¿verdad? La adoración, es el mismo Cristo. Tal vez nosotros, nuestra manera de hablar, de expresarnos es diferente, que, por ejemplo, los rusos o los alemanes, que son más secos, los mexicanos pueden ser más así como guapachosos, ¿no? Más espontáneos, ¿no? Más expresivos, y hay naciones que no son, que por su cultura, por su manera, no son así de expresivos o apasionados en expresarle a Cristo, pero sabes que el Cristo está en ellos, y eso es bello porque vamos armando como algo que nos va complementando unos a otros, no somos iguales, pero el que nos une es Cristo. Dice la palabra que todas las cosas van a ser unidas en Él, así es de que pues en Él estamos unidos y necesitamos verlos a través de sus ojos, a través de que somos comprados por la misma sangre, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo, ¿verdad? No somos más o menos, sino que somos para Él, somos especiales para Dios. Bueno, aquí fíjense lo que dice aquí Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Vemos a Pablo la revelación de quién es, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, también lo expresa, y sabiendo quién es, pero cómo Pablo logra identificarse con Cristo en su muerte, en su resurrección, ¿sí? Eso es lo que le dio a él poder en su vida, le dio fortaleza, lo hizo una roca, ¿sí? Lo hizo terminar y pelear la buena batalla. Entonces, lo que le sucedió a Jesús, ahorita si estamos en Cristo, lo que le sucedió a Jesús, le sucedió a la iglesia. La iglesia, estábamos siendo crucificados juntamente con Cristo.
¿Dónde estaba Cristo cuando la lanza viene? Estaba en la cruz. Y hemos escuchado, ¿no? Y de ahí de la lanza y salió sangre y agua, ¿verdad? Y de ahí nace la iglesia. Ok, entonces necesitamos ver que espiritualmente estábamos dentro de Cristo. Y si fuimos también sepultados con Él en su muerte, si ahí murió la vieja naturaleza, porque lo que fue juzgado fue la vieja naturaleza, fue el cuerpo. Por eso las manos, hablan de las obras, hablaban del caminar, todo fue juzgado, ¿sí? El pecado, la rebelión, toda la maldad, ¿sí? Las iniquidades fueron juzgadas en esa cruz. Y ahí estábamos nosotros también siendo juzgados, Él pagando el precio, Él representándonos, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, también con Él resucitamos. Esto es lo que significa el bautismo, ¿sí? Lo que le sucedió a Él en su muerte y en la resurrección, la iglesia estábamos con Cristo. Por eso te hablaba ahorita de Eunice, ¿sí? Lo que come Eunice, de alguna manera le llega al bebé. Lo que Eunice, si algo espanta a Eunice, le espanta al bebé. Cualquier situación, el bebé está ahí dentro, el bebé está percibiendo, está dentro de ella, es parte de ella. Va a llegar el momento que nazca, ¿verdad? Y vivirá su vida independiente, pero es parte, por parte de ella, por eso queda muy ligado los corazones de los padres como con los hijos, sobre todo la mamá. ¿Por qué? Porque el hijo sabe lo que es tener una persona dentro de su ser. Entonces, la iglesia, ante los ojos de Dios, la iglesia estaba en él todo el tiempo. La iglesia, Jesús cuando caminaba y hacía milagros, Jesús hombre estaba representando, ¿sí? La manera como nosotros estamos llamados a vivir, en esa misericordia, en ese poder, haciendo las obras del Padre, caminando en obediencia a la voluntad del Padre. Él nos estaba representando aún antes de morir y Él sanaba. Y Jesús espera que nosotros hagamos obras mayores. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Sí, Jesús fue el cuerpo en el cual la iglesia fue traída al mundo. Son cosas que a veces necesitamos así detenernos y meditarlas y preguntar, a ver, Espíritu Santo, así como que quisiera yo entenderlo, razonarlo. No, tiene que venir por revelación, ¿sí? Viene y nos lo revela y de repente se nos abre el coco y decimos, ¡ah! Ya lo entendí. Y cuando viene esa revelación, entonces, ¿verdad? Trae esa convicción de saber cuál es nuestra identidad, de saber dónde estamos juntamente con Cristo. Así es. Tú te puedes dar cuenta cómo todo lo que Dios diseña tiene un propósito, ¿sí? Y todo este plan, ¿verdad? Que es de salvación para el hombre, ¿sí? Y que Jesucristo, ¿verdad? Vino a llevarlo a cabo y a cumplirlo en la tierra, ¿sí? Todo trabaja bajo diseño. Entonces, cuando Jesucristo, ¿verdad? Va con Juan el Bautista para ser bautizado, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? Le dice, déjalo porque así conviene a toda justicia. Entonces Jesucristo estaba haciendo un acto profético de justicia, ¿sí? Cuando se bautiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos en Cristo, ¿verdad? Y entonces Cristo dice, ¿verdad? Juan, necesito que me bautices, ¿sí? Para anunciar proféticamente lo que va a suceder en la cruz, ¿sí? Entonces acuérdate que Dios no hace nada sin que primero, ¿verdad? Lo dé a conocer, su secreto lo dé a conocer a sus siervos, ¿no? Los profetas. Y entonces, de una manera profética, Jesucristo, ¿verdad? Está entrando a las aguas para decir, ¿verdad? Así como yo entro a las aguas, ustedes están entrando a las aguas conmigo, ¿sí? Y este bautismo significa que somos sepultados juntamente, ¿verdad? Con Cristo, ¿sí? Para muerte. Entonces el bautismo no lo estaba haciendo Jesús por él, el bautismo lo estaba llevando a cabo por nosotros que estábamos en él, ¿sí? De la manera como Eva, ¿verdad? Había estado dentro de Adán, ¿verdad? Era parte de Adán, era parte de su naturaleza. Así nosotros, siendo parte de la naturaleza de
de la iglesia, que Jesús va a levantar una iglesia redentora, ¿sí? Entonces Jesucristo, ¿verdad? Está estableciendo la justicia, ¿sí? De salvación para nosotros, anunciando, ¿verdad? La manera en que se va a hacer, ¿sí? Es una sepultura juntamente con él para muerte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resucitar de los muertos juntamente con Cristo, ¿verdad? Y que esta gloria de resurrección, ¿sí? Nos lleve a nosotros para que nosotros podamos caminar una vida nueva. Entonces, lo que está haciendo Jesucristo, ¿verdad? En el bautismo con Juan el Bautista, ¿sí? Es un anuncio profético de lo que va a suceder en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario normalmente veíamos a Jesucristo crucificado, pero no nos veíamos nosotros crucificados con Cristo, ¿sí? Hasta que viene Pablo y Pablo empieza, ¿verdad? A hablar del misterio, ¿verdad? Escondido en los tiempos, ¿verdad? Y entonces Pablo, ¿verdad? Pues puede llevarnos al entendimiento de lo que es el bautismo, al entendimiento de lo que es, ¿verdad? La cruz del Calvario, ¿sí? A saber que estamos en Cristo y que junto con Él, ¿verdad? Estamos nosotros muertos, pero también hemos resucitados, y lo que le sucedió a Jesús, ¿verdad? Le está sucediendo a la iglesia. La iglesia está siendo, ¿verdad? Anunciada en el bautismo, ¿sí? En esa obra de salvación, en esa obra de redención. Ahí donde los pecados van a ser juzgados, ¿verdad? Por la misma muerte, porque la paga del pecado es muerte, y de esa manera, ¿verdad? La iglesia está resucitando juntamente con Cristo, ¿sí? Antes de ir a la cruz del Calvario, Jesucristo ya estaba declarando lo que iba a suceder, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado unidos, ¿sí? Con Cristo, ¿verdad? En su muerte, para que haya en tu corazón, ¿verdad? Un entendimiento de que con Él hemos resucitado también, ¿sí? Entonces son hechos que la Biblia nos declara y que nosotros tenemos que tomarlos, ¿verdad? Y decirle gracias, Señor, porque aunque no lo he vivido, pero en el Espíritu yo ya resucité, ¿sí? No he muerto de una manera literal, pero ya estaba muerto por los pecados, ¿sí? Y en el bautismo ya anunciaste, Jesucristo, que yo, ¿verdad? Vengo juntamente contigo a resurrección. Así que, pues la carta de los Romanos es una carta muy, muy hermosa, ¿verdad? Que tiene enseñanzas que son fundamentales, ¿verdad? Para el crecimiento del creyente, ¿sí? Y es parte de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que meditar y que hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y ponerle atención, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios está declarando y nos está queriendo mostrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque veíamos ahorita, ¿no? Sin Cristo, la iglesia no tiene vida, no tiene posición, no tiene poder, ¿sí? No tiene esencia, no tiene propósito alguno. Entonces nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos dé toda esa sustancia, ¿sí? Y es por eso que la Escritura dice, ¿verdad? Que no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, ¿qué tantas cosas sucedieron en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Que nos han dado unas riquezas enormes de beneficios, ¿verdad? Para que como iglesia nosotros podamos, ¿verdad? Tener esa vida de fe que nos mantenga, ¿verdad? En vida nueva. Dice la Escritura que cuando nosotros caminamos en la revelación de todas estas cosas, la iglesia entonces va a tener autoridad para declararle, ¿sí? Al mundo espiritual en los lugares celestiales, ¿sí? La obra de Jesucristo, hacerla conocer, ¿verdad? Publicarla, ¿verdad? En los aires espirituales, en donde todo el mundo de maldad que ha operado a través de todos los espíritus inmundos, ellos sepan, ¿verdad? Todo lo que sucedió. Dice la Escritura que si hubieran sabido, ni siquiera lo hubieran crucificado. Sí. Sí. Pues yo ahorita estaba yo pensando en Pablo, se puede imaginar, él era un judío de la ley, de las obras de la ley, ortodoxo, y luego perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesucristo. O sea, todas estas, era imposible que estas verdades entraran en su cabeza, en sus razonamientos. Entonces, imagínate, él propone en su corazón conocer a Cristo.
O sea, después ya tiene tanto conocimiento, tiene estructura formada desde niño, ¿no? Para vivir de cierta manera bajo la ley. Después dice, Jesucristo viene la gracia, viene la verdad y la gracia, viene la luz en Jesucristo. Entonces Pablo le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ahora quiero conocerte. Y entonces se empieza un caminar, no se fue luego al ministerio, se empezó a tomar ese tiempo para, yo creo que como separarse, para poder quitar todo ese conocimiento, para que la luz, la revelación de quién era Cristo viniera a su corazón. Entonces imagínate, él habla de la multiforme sabiduría de Dios, que Dios quiere que la iglesia dé a conocer a los principados o potestades. Él habla de los misterios de Dios, porque no se veían, o sea, están ahí, pero a menos que se quite el velo, no los podemos ver, no los podemos comprender. Por eso necesitamos revelación, porque la revelación lo ilumina. Entonces, a él Dios le empezó en esa relación tan íntima, esa búsqueda de Pablo, de conocer a Cristo y de ser hallado en él. Dios le empieza a revelar estos misterios. Y este es un misterio, que con Cristo estuvimos sepultados, que lo que le sucedió a Cristo le sucedió a la iglesia. Entonces yo creo que probablemente a través de sueños, yo no sé qué manera, él se vio a sí mismo muerto con Cristo. Él se ha de haber visto a sí mismo resucitado con Cristo. Pablo mismo dice, ¿verdad?, que Jesucristo fue el que enseñó, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿verdad?, como tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿verdad?, él dijo, Señor, eres tú, ¿verdad? Y lo reconoció. Y entonces, como decía Rosalba, ¿no?, antes de entrar al ministerio, él se apartó, ¿verdad?, para estar, ¿verdad?, bajo los pies de Cristo, así como había estado bajo los pies, ¿verdad?, de un hombre muy conocedor, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero ahora se sienta, ¿verdad?, a los pies de aquel, ¿verdad?, que está estableciendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces él sabe que el Nuevo Testamento invalida ya el Viejo Testamento, y él dice, ahora todo lo que había aprendido para mí es basura, ahora yo necesito el Nuevo Testamento, yo necesito a Cristo, ¿verdad?, y necesito su doctrina, ¿sí? Y entonces Pablo empieza, ¿verdad?, a valorar, ¿sí?, la doctrina de Jesucristo como, ¿verdad?, las riquezas, las inmensas riquezas inescrutables, dice la Biblia, ¿verdad?, del conocimiento y de la plenitud de Dios. Y es lo que va Pablo tras todo ese conocimiento, ¿verdad? Y entonces él presiona y presiona y presiona y busca, ¿verdad?, hasta que el Señor le empieza a revelar las cosas. Él lo empieza, o sea, quien lo preparó fue el Espíritu Santo. Quien lo preparó fue a través de, o sea, Cristo, ¿verdad?, usó al Espíritu Santo para llevarlo a descubrir todos estos misterios, ¿verdad?, que están escondidos en la palabra, sí, pero que ahora han sido iluminados, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y entonces el administrador, dice, tiene que ser un hombre fiel, un hombre entregado, ¿verdad? Uno que verdaderamente busque que las escrituras, ¿verdad?, cobren vida a sus ojos. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, porque cuando Jesucristo, escúchame, cuando Jesucristo se bautiza, cuando la unción profética los sumerge en las aguas, ¿sí?, dice que al salir de las aguas, Jesucristo levanta sus ojos al cielo y empieza a orar, ¿sí?, y los cielos se abren. Entonces, ¿verdad?, esa realidad nosotros la necesitamos experimentar como iglesia, ¿sí? La iglesia necesita, ¿verdad?, la revelación del bautismo en agua para que pueda abrir los cielos, ¿sí? Los cielos a veces están cerrados. ¿Por qué? Porque no ha habido revelación. Y sí dicen, sí, yo ya me bauticé en agua, sí, pero no tiene la revelación. Sí, no tiene la revelación, porque lo que abre los cielos es la revelación, no el hecho o el acto, sino, ¿verdad?, lo que sucede en el espíritu cuando tú haces un acto profético, como lo hizo Jesucristo. ¿No? Y entonces, por eso dice, estamos declarando, ¿verdad?, que lo que le sucedió a Jesús le está sucediendo a la iglesia, ¿sí? Y entonces la iglesia, al sumergirse en las aguas, ¿verdad?, sale a una vida nueva. Quiere decir que la iglesia, como la conocían en ese tiempo, o la religión que estaba establecida, ¿verdad?, el judaísmo que tenía preeminencia, ahora, ¿verdad?, dice, eso
eso tiene su término, ¿verdad? Y ahora, al mismo tiempo que está el templo, al mismo tiempo que están los rituales, al mismo tiempo, ¿verdad? Que se lleva a cabo los servicios religiosos, ¿verdad? De todo tipo, al mismo tiempo Jesucristo está entrando a las aguas, está saliendo a las aguas a vida nueva y está estableciendo, ¿verdad? El ministerio, ¿verdad? El ministerio de Dios en la tierra, en donde la gracia de Dios viene, ¿verdad? A cubrir sobre la ley que había estado imperando. Dice la Escritura que por la ley nadie se salva, que la ley solamente viene, ¿verdad? A remarcar y a recalcar el pecado, ¿verdad? Sí, somos pecadores. ¿Por qué? Porque la ley me dice que soy pecador, ¿sí? Pero ahora viene la gracia y te dice, hey, por gracia eres salvo. Y entonces lo que no podía cumplir la ley, ahora, ¿verdad? Después del bautismo, los cielos se abren, ¿verdad? Para que del cielo, ¿sí? Se declare, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de esa manera la iglesia se pueda levantar a llevar a cabo el ministerio de sanidad y milagros, ¿verdad? En donde la salvación, la liberación, ¿sí? Y la sanidad se establecen por medio de la iglesia. Jesucristo nos está modelando el caminar de la iglesia, ¿sí? Mientras Él estuvo en la tierra. Me está acordando, si tienes ahí tu Biblia, vamos aquí a Romanos 6, donde él habla más acerca de esto, ¿no? Donde estamos tomando esta escritura. Te lo voy a leer en esta versión actualizada, contemporánea de la Reina Valera. Dicen, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? Porque muchos se ajustan, no, pues ya estamos en la gracia. Ese es uno de los problemas de muchos cristianos, es que estamos en gracia, ¿no? Y para muchos el creer que andar en gracia es vivir como se le pega la gana, ¿verdad? Que al cabo Dios perdona todo. Y Pablo pues se dio cuenta, es más, en Pablo había una lucha, porque dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer no lo hago. O sea, tenía una lucha en querer caminar, sí, siendo la voluntad de Dios, pero había una ley, algo interno donde había un choque interno. Entonces le preguntan a los romanos, ¿vamos a seguir pecando entonces para que haya más gracia? Entonces dice, de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Ya dice tiempo pasado. Cuando Pablo se reveló la cruz, se reveló a sí mismo, crucificado con Cristo, se dio cuenta que el viejo hombre de Pablo ya fue crucificado, ya no existe. El problema del creyente que quiere vivir los sentimientos, queremos vivir a veces en la carne, ¿verdad? Alimentando la carne. Pero aquí Pablo contundentemente dice, de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Si no hemos nacido de nuevo, entonces sí, no hay manera, porque la vieja naturaleza sigue operando. Pero si ya nos identificamos, y por eso necesitamos revelación, si nos damos cuenta que en la cruz estábamos siendo crucificados y que esa vieja naturaleza para Dios ya no existe, ya no debe de tener control sobre nosotros, entonces empezamos a fortalecer nuestro nuevo hombre, nuestro espíritu, sabiendo quiénes somos en Cristo. Entonces podremos, ¿verdad?, vivir en esa novedad de vida, venciendo el pecado porque Cristo lo venció, venciendo, ¿verdad?, todo lo que es de la carne, porque Cristo ya lo venció, y enfocándonos a vivir una vida en el Espíritu. Decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Sí? Que le gusta pecar. Bueno, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo él decía, estoy justamente crucificado. Y yo creo que cuando le vino la revelación, yo me imagino riéndose y emocionados, porque él trataba de vivir una vida agradable a Dios, pero no podía. Pero cuando le he revelado dónde estaba su vieja naturaleza crucificado, vino una libertad a su espíritu. Y entonces yo ya no soy, ese viejo hombre ya murió. Ese viejo hombre religioso ya murió. Está en la cruz, ahora yo estoy crucificado con Cristo. Gracias Dios porque estoy crucificado contigo. Gracias Dios porque ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y yo creo que empezó a hablarle a su espíritu, pasarle, enseñarle a su espíritu la nueva manera de vivir. Porque entonces después ya lo que empezó a vivir, eso fue la novedad de vida, una vida de poder, una vida de resurrección. Y esto es necesario porque Cristo está reinando.
Cristo está gobernando y necesita que su iglesia tenga esta revelación para que pueda reinar y gobernar juntamente con Cristo y para que pueda revelar a los principados y potestades esa multiforme sabiduría de Dios. Que hombres comunes y corrientes, sobrenaturales, ¿verdad? Que no pensábamos que llegáramos a ese poder. Ahora en Cristo somos el poder de Dios, es la esperanza de Dios, es la esperanza de vida, sí, porque tenemos un mensaje, porque tenemos su espíritu, porque tenemos su vida, porque tenemos su gracia, porque tenemos su palabra, porque tenemos su nombre. Entonces cambia totalmente la manera de vivir. Decía Pablo, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de pecado? Sí, y entonces le cae el 20 de que murió, pero que ahora no anda en la carne, anda en el espíritu. Si nosotros enfocáramos más tiempo en sentarnos a la mesa del Señor, meditar en su palabra, y pedir Espíritu Santo, abre mis ojos, quiero conocer la obra de Cristo. Enséñame por revelación. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estoy contigo? O sea, mi identidad. Si reforzáramos, dedicáramos más tiempo en comer a su mesa esa palabra de vida, sabes que no tendríamos nada que estar luchando con la vieja naturaleza, porque Dios no trata con la vieja naturaleza. Él está edificando a Cristo en nosotros, está edificando su cuerpo en la iglesia. Pero a veces perdemos mucho tiempo viendo y oyendo qué van a hacer con el coronavirus, qué va a hacer esto, qué va a hacer Bill Gates, qué va a hacer el otro, qué va a hacer aquí, qué va a hacer allá. Eso no nos va a servir porque al fin de cuentas nadie sabemos ni cómo vamos a morir. Lo importante es que arraiguemos y estemos en Cristo. Que podamos nosotros descubrir estas grandes verdades que nos cimentan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa su sangre? ¿Cómo vamos a vencer? ¿O cómo prevaleceremos? Acuérdate que veíamos y estudiábamos, ¿no? Dice Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? O sea, eso es sentarse a la mesa del Señor. Eso es participar, ¿verdad? De su carne y de su sangre, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a dar, esa vida, ¿verdad? De poder, esta vida de libertad que necesitamos. ¿Sí? La palabra de Dios se tiene que convertir delante de tus ojos en la verdad en la cual tú te ancles. ¿Sí? Cuando estas cosas se empiezan a revelar, imagínate, yo creo que Pablo, ¿verdad? Pegaba de brincos. Sí, Pegaba de brincos y decía, emoción. Señor, qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda su vida de fariseo, ¿verdad? Estaba siendo despedazada. Una fortaleza. Despedazada, todas esas fortalezas mentales, ¿verdad? De error y como una caja cerrada, ¿verdad? Estaba siendo hecha pedacitos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su mente pudiera subir a las alturas. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Que Pablo no solamente se metió a la palabra, no. Pablo se metió al espíritu y por eso dice, ¿verdad? Te voy a hablar de un hombre que no sé si estaba en el tercer cielo o dónde andaba, ¿verdad? Porque lo que él experimentó y vivió, ¿verdad? No hay palabras para poder declararlo. Y entonces Pablo empieza a escribir y escribir y escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el espíritu estaba siendo, ¿verdad? Entrenado, en el espíritu estaba siendo preparado. Amén. Ahorita me viene la memoria, los niños en la escuela están estudiando en inglés, en la clase de ciencias, sobre la mariposa, ¿no? Y todos los procesos. Y pues lo comparamos, ¿no? Como el nuevo nacimiento, ¿no? Como el proceso de ese gusanito, ¿verdad? Que entra a ese capullo y la oruga se va formando, todo ese proceso de la oruga y todo. Y cómo es necesario ese proceso. ¿Para qué? Para que sea transformada, cambia su naturaleza, ¿no? De arrastrarse sobre la tierra a salir de ese capullo, ¿verdad? Tiene que la misma mariposa abrirse paso, cambiar su mentalidad, podríamos decir nosotros. El estar en Cristo, el estar, comer a su mesa, tomar esos tiempos, ¿verdad? Ahorita que estamos sin tener que salir de casa, qué mejor que entrar ese capullo con el Señor y que nos empiece a dar la naturaleza, ¿sí? Y esa mariposa sale preciosa, salen alas, ahora puede volar, ahora puede transportarse a otros lugares, ¿sí? Y no quiere volver,
de loca quiere volver a ser una oruga. Pero nosotros parece que queremos cambiarle a la oruga y poner la alita y pincharle la oruga para que esté contenta la oruga, porque pobrecita oruguita, ay, pobrecita, la tiene encerrada, ¿verdad? La oruguita, hay que ayudarla a salir, hay que darle alimento, hay que estar, no, la oruga tuvo que pasar su proceso, y Dios sabe con nosotros qué proceso estamos pasando, ¿no? Para nacer de nuevo, pero también nacer estas verdades es como meternos a ese capullo con donde Dios nos está alimentando, está quitando lo que estorba, los pesos, ¿verdad? Para que en su momento dado podamos entrar en otra dimensión donde podemos volar, donde podemos ir a más lugares y no seguirnos arrastrando, ¿verdad? De árbol en árbol. Y ahora la vida de la mariposa es muy cortita. Nuestra vida comparada con la eternidad es muy corta para estar queriendo reconstruir una naturaleza vieja o que viciada. No había manera de restaurarla. La única manera fue que tuvo que ser juzgada en el cuerpo de Cristo y tuvo que morir. Y si no nos identificamos en su muerte, menos nos vamos a identificar en su resurrección. Solamente tendremos celebraciones anuales, ¿verdad? Con cantos bonitos, con actividades, dramas, ¿verdad? Donde lo vemos crucificado y decimos, ay, qué lindo Cristo, que cómo nos ama, ay, qué precioso, ¿verdad? Pero a Dios eso lo deja, yo creo que triste, porque si tan solo viéramos lo que eso significó y tuviéramos revelación, estaríamos brincando todos los días de gozo y viniendo a Jesús en la plenitud de vida que Dios quiere que vivamos. Así es. Ahora ponte a pensar, ¿verdad? O sea, ¿qué estaba pasando en la mente de Jesús cuando va caminando, ¿verdad? Y está viendo a Juan que está en el Jordán, ¿sí? Yo creo que Jesús iba, ¿verdad? Iba orando y diciéndole, Padre, tomo, ¿verdad? El pecado de este mundo, ¿verdad? Tomo el pecado, ¿verdad? Que ha tenido en muerte al hombre, ¿verdad? Tu creación, y la tomo sobre mí mismo, Señor, y la voy a meter a las aguas, ¿sí? O sea, proféticamente, ¿verdad? Voy a morir, ¿sí? Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Voy a morir por los pecados del hombre, tomando el lugar del hombre, pero sabiendo que la iglesia está dentro de mí, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Voy a juzgar con tu justicia. Por eso le dice a Juan, ¿verdad? Deja porque así conviene toda justicia. Porque lo único que puede cancelar el pecado y lo único que puede traer redención al hombre es la justicia divina, ¿sí? Entonces el bautismo es, ¿verdad? Un paso de fe en esas aguas para hacer morir a la muerte. Entonces Jesucristo, con su muerte, mató a la muerte. Ese es un misterio también. Por eso, cuando Juan lo ve, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Bueno, otra cosa que es importante, el Hijo Eterno, Jesús es el Hijo Eterno, ¿sí? Él ha preexistido y esa obra tiene que ser revelada. Esa también es parte del fundamento. Si nos damos cuenta, el fundamento, todo es Cristo, su obra. No son los programas, no es la denominación, no son las actividades, no es el equipo fulano, no es el pastor, no es el apóstol, es el Hijo. Entonces ahora nos habla sobre el Hijo Eterno, sobre su preexistencia, nos habla del que fue, del quien es y que ha de venir, ¿sí? Si Él dijo que vendría, vino. Si Él dice que Él vive por los siglos, Él vive por los siglos. Si Él dice que Él va a volver, ten por seguro que va a volver. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento, Él estuvo revelándose, sí, como el ángel del Señor que recibió adoración. Así es, ¿no? Qué glorioso, porque nosotros hemos visto en la Escritura, ¿no? Y vemos, dice, y Jehová se apareció, ¿verdad? Y Jehová se manifestó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y Jehová le habló en sueños, ¿verdad? Y Jehová, ¿verdad? Tuvo en visión, ¿verdad? Le habló a Abraham, ¿sí? Bueno, nos damos cuenta que la realidad es que
Jesucristo, ¿verdad? Se manifestó como el ángel de Jehová, como el ángel del Señor, ¿sí? Y este ángel recibió adoración, a diferencia de los ángeles normales que no permiten que se les adore. Los mismos ángeles dicen, no, 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 deja, no, no, adora a Dios. Y este ángel del Señor, este sí recibe adoración, ¿sí? Y es el ángel que se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Gedeón, a Isaías, ¿verdad? Es la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Viene todo el diseño y el plan de Dios de redención, ¿verdad? Que a través de los profetas les fue revelado, ¿verdad? ¿Por quién? Por el ángel del Señor. ¿Sí? Dios, ¿verdad? Le inspiró, ¿verdad? A los santos hombres de Dios para que escribieran, ¿verdad? Y tenemos toda la Biblia desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y es Jesucristo, ¿verdad? El que lo estamos viendo, ¿verdad? Manifestarse desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando vemos a Melquisedec, ¿verdad? Y empezamos a estudiar a Melquisedec, nos damos cuenta, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿verdad? Antes de la cruz del Calvario, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, mostrando los diseños divinos, ¿sí? Y dice la Escritura que él es el sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Y cuyo orden sacerdotal es eterno, ¿sí? Y entonces este orden está establecido a través de la obra de Jesús, ¿verdad? En la tierra. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Es, ¿verdad? Y va a venir, ¿verdad? Va a volver a la tierra, ¿sí? Entonces, Él es el Hijo eterno, dice el libro de Hebreos, ¿sí? Quiere decir que Él estaba, ¿verdad? En la eternidad, en el inicio, ¿sí? Estaba con el Padre, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Preparando todo lo que tenía que llevarse a cabo en la tierra para poder, ¿verdad? Establecer su obra redentora. ¿Ven? Entonces necesitamos nosotros tener el entendimiento de Jesús. Cuando tú estudias todo el diseño que Dios le dio a Moisés para el tabernáculo del desierto, ¿sí? Tú vas a descubrir que en todo el tabernáculo, ¿sí? Está Cristo, ¿verdad? Revelado. Y tú tienes que aprender a reconocer a Cristo en lo natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad, con el hombre? ¿Qué es lo que sucede, verdad? ¿Y qué sucedió con el pueblo de Dios cuando Jesucristo vino? ¿Sí? Que ellos vieron al hombre, vieron el hombre natural, pero no pudieron reconocer lo sobrenatural en lo natural. Y entonces Jesucristo hacía, ¿verdad? Obras poderosísimas, ¿sí? Pero no podían, ¿verdad? Entender que era Jesucristo, el Hijo de Dios, que era el Mesías, ¿verdad? Esperado, y que era por el cual habían orado ellos y todos los profetas antes de ellos, ¿verdad? Esperando la manifestación del Mesías. Y cuando lo tuvieron enfrente, no pudieron ver la gloria de Dios, no pudieron ver, ¿verdad? Lo sobrenatural en Jesús, ¿verdad? Porque lo veían como un hombre natural nada más. Entonces Jesús es el Hijo eterno, ¿sí? El alfa, el omega. Pablo habla en Colosenses del principio, fin, Apocalipsis se revela también como el Hijo eterno, ¿sí? Y igual que Melquisedec, que no tuvo principio, no tiene fin. Él es el verbo, él es la palabra, la creación. Entonces, esa es una realidad. Los hombres nada más, algunos lo ven como un hombre, como un gran maestro, pero yo veo, me gusta mucho Pablo, porque empieza a revelar todo lo que le fue revelado, ¿no? en Romanos y Colosenses sobre Jesucristo de una manera maravillosa que nos envuelve, ¿no? O también Jesús es el Hijo engendrado, ¿sí? Esto nos habla de la obra encarnada de Cristo, cuando esta obra es trazada desde la concepción, ¿sí? Hasta su último día, como Jesús hombre. Dios le preparó un cuerpo para que pudiera Jesús, la palabra, hacerse carne, ¿sí? Entonces, pues vemos cómo primero, ¿verdad? Viene este arcángel Gabriel trayendo ese mensaje a María, porque necesitaba un cuerpo, necesitaba, así como ahorita, ¿no? Para nacer necesitamos el cuerpo de una mujer. Entonces Dios decidió también a su propio hijo, ¿verdad? Traerlo al mundo por medio del cuerpo de una mujer.
Lo pudo haber hecho de barro también, pudo haberlo formado de otra manera, pero quiso que Jesús se identificara en todo con nuestra naturaleza humana. Luego aquí vemos que el Espíritu Santo cubre esa semilla que fue la palabra, ¿sí? Hasta que se hizo la vida, lo cubre y esa vida es la vida del Dios manifestándose en el cuerpo de Cristo. Jesús era Dios que se hizo hombre, que se manifestó en ese cuerpo, se despojó de su deidad, se despojó de su gloria, tomó la forma de hombre, ¿verdad? Para hacerse semejante a nosotros. Entonces vemos aquí el Hijo engendrado, la palabra eterna, el logo, la palabra, entró, el que es eterno, que no tiene tiempo, decidió entrar en el tiempo para poder venir al mundo, porque nosotros nos movemos por tiempos, por estaciones. Entonces, lo eterno, la palabra eterna, viene al mundo a través del cuerpo de María por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entra en el tiempo, ¿sí? Haciéndose como nosotros. Entonces, lo que era invisible de Dios se da a conocer por medio de Jesucristo. Por eso dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Puedes imaginar qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesia? Que si Cristo está en nosotros, si Cristo está creciendo en nosotros, hemos recibido la palabra, hemos nacido, ¿sí? Por la voluntad de Dios, hemos nacido, pasamos de muerte a vida, nacimos de nuevo. Bueno, quiere que la palabra se haga carne en nosotros, que Cristo se forme en nosotros, y así como nosotros, como Cristo fue visto, nosotros estamos en esas epístolas, esos representantes, ¿sí? De Él. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este es otro fundamento, que el Hijo fue engendrado, ¿sí? El Hijo encarnado. Ok. Bueno, Dios está preparando, ¿verdad? Este cuerpo para Jesús, ¿verdad? Y Jesús en esos años que vivió en la tierra, ¿sí? Él era el tabernáculo, dice la escritura, de Dios con los hombres. Quiere decir que era la habitación, ¿verdad? En donde la plenitud de Dios se podía manifestar, ¿sí? Ahora, ¿verdad? En esa llenura en donde el Padre había encontrado, ¿verdad? Una manera de expresarse en la tierra. Ahora podía el Padre caminar en la tierra, ¿sí? A través del cuerpo de Jesús. Entonces, Hebreos 10, del 5 al 7, y el Salmo 40, del 6 al 8, ¿sí? Léelo luego con calma, ¿verdad? Y medítalo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta cómo todo fue preparado por el Padre, ¿sí? Jesucristo dice, me preparaste cuerpo, ¿sí? Y está haciendo una declaración. ¿Para qué? Para poder caminar en obediencia. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad, y vemos en Jesús lleno de gracia y de verdad, dice el Evangelio de Juan, ¿sí? En Él estaba, ¿verdad? Habitando la plenitud de Dios, en Él estaba la llenura, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿sí? Jesucristo dice, el Padre está en mí y yo estoy en Él, ¿sí? Vemos una vida de comunión, ¿verdad? Que se mantuvo, ¿sí? Cuando Jesucristo, ¿verdad? Caminó como hombre. Entonces, al leer yo la Escritura y ver todo lo que Cristo tuvo que hacer, ¿sí? Dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, ¿sí? Y entonces, a veces pensamos, ¿verdad? Que Él se despojó y como que decimos, se quitó lo de Dios. No, Él siguió siendo Dios.
pero él se despojó, ¿sí?, de su gloria. Él se despojó de sus, pudiéramos decirle, privilegios de ser, ¿verdad?, Dios. Él dijo, ¿verdad?, yo voy a caminar como hombre, ¿sí?, sin usar, ¿sí?, lo que soy, porque él era Dios. Porque él era Dios. Y entonces dice que toma forma de hombre, ¿sí? Entonces quiere decir que siendo Dios, ¿sí?, él decide caminar como tú y yo para mostrarnos que como hombres nosotros podemos también vivir la plenitud de la deidad. Y que así como en Cristo se manifestó, también nosotros estando en Cristo podemos vivir esa manifestación de esa gloria. ¿Amén? Pues te digo que son tantas cosas que así como él vivió, quiere que vivamos esa experiencia, ¿no? De darnos cuenta que nosotros somos ese templo de Dios, ese tabernáculo. Esta fue la primera vez donde Dios vuelve a unir el cielo con la tierra, empieza nuevamente, ¿verdad? Parece que habían pasado 400 años donde Dios dejó de hablar, no había visiones, Dios no hablaba. Entonces pasó mucho tiempo y ahora Él manda a su propio hijo, ¿no? Para venir a salvarlos. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que gracias a su obediencia, gracias a su compromiso con el Padre y el amor, bueno, en Él, ¿verdad? Él se mantuvo fiel a la voluntad del Padre. Dice, no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió. Él siempre estuvo consciente. Hubo una vez Satanás, después de esos 40 días donde Él está ayunando, lo quiso tentar. Dios le acababa de decir, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, no había hecho milagros, nada, pero Dios dice, tú eres mi hijo amado, tengo complacencia, ¿no? El padre complaciéndose en el caminar del hijo. Y entonces Satanás luego dice, ¿y acaso tú eres el hijo de Dios? Empieza a cuestionar su identidad, ¿sí? Identidad, y para que le demostrara qué tan poderoso era, o que demostrara en su orgullo, ¿verdad? Como hombre, pues si yo soy. Y esa es una de las maneras como Dios, el enemigo sigue tentando, ¿no? Queriendo llevar al hombre a que demuestre qué tan poderoso es, o sea, es una vanidad de la mente, pero Jesús no cayó. Él sabía quién era él y no tenía que demostrarle al enemigo ni hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la plenitud de Dios nunca se apartó de él, porque él nunca desobedeció, porque nunca hizo nada contrario a la voluntad de Dios. Entonces el Padre dice, el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces el Padre, ¿verdad?, es el que lo respaldaba. El enemigo quería que buscara otro respaldo, que él de alguna otra manera se diese a conocer, que actuara antes de tiempo. Si tú me adoras, yo te doy todos los reinos, no tienes que ir a la cruz. Quiso de varias maneras sacarlo del propósito del Padre, ¿sí? Pero Jesús estaba firme, estaba consciente, amaba al Padre, ¿sí? Y él vino a ofrecer su cuerpo, ¿sí? Como un sacrificio a Dios. Y yo creo que no nada más lo ofreció en la cruz, cada día, en su obediencia, él presentaba su cuerpo en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante de Dios. Pablo nos dice que no nos conformemos al mundo, no lo hagamos a la manera del mundo, no tratamos de convencer al mundo porque por nuestros títulos, nuestros hechos, o porque somos muy famosos en el internet, porque hacemos muchas cosas. No, tratemos de ser quienes Dios dice que somos, ¿sí? Y enfoquemos estar llenos de Dios, de su plenitud, que nuestras obras hablen de la fe que tenemos. No nada más que hablemos de fe, sino que hay un sustento en las obras. Jesús, su fe estaba sustentada, en las obras que él hacía estaban sustentadas por la fe y la confianza que tenía en el Padre que iba a hacer las obras. ¿Se acuerdan cuando los alimentos de las multitudes? Dice, Padre, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú lo haces, ¿no? Entonces, su fe estaba sustentado en el amor del Padre, la confianza,
de que su vida era agradable delante del Padre, la confianza de conocer la misericordia, el corazón del Padre, y eso en él, por eso la plenitud de Dios. Si Jesús se gozaba, el Padre se gozaba. Si Jesús se entristecía, Jesús veía, el Padre también. Él estaba manifestando todo el corazón del Padre. ¿Ok? Bueno, quiero nada más hacer este comentario, ¿no? La Escritura declara, ¿sí? Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Que lo que había en Cristo Jesús esté en cada uno de nosotros, ¿sí? Y ese mismo sentir, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? O sea, Él era Dios y Él no estaba dejando de ser Dios. Sin embargo, dice que no tomó todos sus, o sea, todos sus privilegios de Dios, ¿sí? Los puso a un lado, en espera, ¿sí? Y vino a nacer como hombre, ¿sí? Entonces, ese sentir, ¿sí? Se completa cuando dice, y se humilló a sí mismo, ¿sí? Y entonces, él, ¿verdad? Dice que se humilló tomando forma de siervo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? El sentir que había en él, ¿sí? Era un sentir de completa dependencia del Padre, completa dependencia de Dios, ¿sí? Como hombre. Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Todas las cosas que vivió y todas las cosas que hizo fue en completa dependencia de él, ¿sí? Y cuando la Escritura nos declara, ¿verdad? Que el Padre le preparó cuerpo, ¿verdad? Jesucristo en esa Escritura está declarando, ¿verdad? Que el propósito para el cual, ¿verdad? El Padre le preparó cuerpo, ¿verdad? O sea, Él tomó eso, ¿sí? Fue para poder obedecer la voluntad del Padre, ¿sí? O sea, obediencia a la voluntad del Padre, obediencia completa. Entonces, ¿cuál era el sentir que habla Filipenses? Haya pues en ustedes el mismo sentir que había en Cristo Jesús, ¿sí? El de un hijo, ¿verdad? Que ha aprendido, ¿sí? Obediencia extrema. Obediencia extrema, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Amó tanto al Padre que estuvo dispuesto a obedecerlo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo ya sabía lo que le esperaba, ya sabía lo que la cruz significaba y ya sabía los sufrimientos por los que iba a padecer. Ya estaban profetizados y Jesucristo lo sabía. Y por eso dice, me preparaste cuerpo, Señor, para poder yo obedecer, ¿verdad? Y cumplir tu voluntad en la tierra. Entonces, ese es el propósito, ¿sí? Que debe de haber en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentir de Jesús? ¿Sí? Que Jesucristo, ¿verdad? Tiene toda la naturaleza de Dios en él, pero también tiene toda la naturaleza de hombre en él, y sin embargo, no usa su naturaleza de Dios para hacer las cosas, sino que como hombre se sujeta al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo, a través de una dependencia completa del Espíritu Santo, él pueda cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el sentir tiene que estar en ti y en mí también, ¿sí? Yo sé que tengo habilidades, sé que tengo capacidades, sé que tengo fortalezas, sé que tengo conocimientos, sé que tengo experiencias, ¿sí? Pero eso no me sirve. Yo necesito aprender a depender del Espíritu Santo completamente para cumplir la voluntad del Padre, ¿sí? Que Él tiene para mi vida. Y entonces yo depender no de mí y de lo que soy o de lo que puedo tener, no, de lo que Él es en mí y de lo que yo dependo de Él. Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. Humillarnos. Eso es la humillación. ¿Amén? Ahora, Jesús nada más tenía 3 años, un poquito más de tiempo para cumplir el propósito por el cual vino, ¿no? Y no se distrajo con otras cosas. O sea, cuando está en la cruz, dijo, consumado es, está orando, Padre, he acabado tu obra que me diste. O sea, él se enfocó, y sí hubo persecución en ese tiempo. Él sabía que cuál iba a ser su destino, que lo iban a crucificar, sabía que lo iban a traicionar, sabía cuál era la condición de Roma, sabía a veces cómo la gente quería, por ejemplo, un momento dado lo quiso ser rey, empezaron
se dio cuenta que la gente pues les da de comer, y dijo, no, pues ahorita me van a querer coronar como rey. No se dejó llevar por nada de eso, él se mantuvo fiel y enfocado en el propósito del Padre, sí, el creciendo en sabiduría, en gracia, manifestando el amor, el poder de Dios y haciendo las obras del Padre. Hoy en día, o nosotros a veces, el enfocarnos nos cuesta trabajo, porque a veces podemos estar moviendo por lo que vemos, por lo que oímos, reaccionando, y vemos en Jesús firme, ¿sí? Sí, y por eso dice, las obras que hago no las hago por mí, no el Padre que mora en mí hace las obras, ¿no? Entonces, porque él se mantuvo fiel y aprovechó el tiempo, aprovechó el tiempo. Hubiese sido muy fácil caer en discusiones, hubiese sido muy fácil irse a otros lugares que tuviera más aceptación, o que hubiese habido a lo mejor humanamente éxito, ¿verdad? Pero aún cuando tuvo que cruzar la tormenta para ir a hablarle a un endemoniado, ¿verdad? Dios tiene un propósito, era liberar toda una región. Acá pues ya tiene la gente, lo está escuchando y todo eso, pero Dios se mueve por propósitos, ¿no? Entonces, a veces, por eso es importante los tiempos con Dios, los tiempos de comunión, porque Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Y Jesús sabía que venía y por eso no se distrajo, ¿no? Ni reaccionó ante las circunstancias, sino que él, cuando dijo, me es necesario pasar por Samaria, o sea, se desvió donde no iba los judíos, donde no había relación. A él era necesario para pasar por ahí, hablar con esta mujer, restaurar, y aún se quedó más tiempo de lo que en otros lugares se quedó, ¿no? Entonces, él se nos muestra, ¿no? Cómo el corazón de Jesús por eso se apartaba para tener comunión con el Padre, para fortalecerse, para descansar en el Padre, ¿verdad? Tiempos a solas son muy importantes. A veces queremos estar ocupados, y qué voy a hacer, pensando que haciendo más cosas hacemos más. No hemos entendido a veces que también esos tiempos de quietud, porque si Dios nos da la instrucción y hacemos exactamente lo que Dios nos dice que hagamos, entonces vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Porque será el Dios el que da la obra, porque Él se pudo mover a través de nosotros. No se trata nada más qué podemos hacer para Dios, no, sino qué Él puede hacer a través de nosotros. El Padre se movía a través del Hijo. Y nosotros no queremos hacer, y Dios bendice, y el Señor aquí, ¿verdad? Y luego muchas fotos que se vean, cuántos dimos, cuánto hicimos y cuánto nos movimos. Pues ya tuvimos esa recompensa. Pero ¿qué tal si nosotros decimos qué necesitas que hagamos? ¿Qué es lo que, para qué nos formaste o para qué nos enseñas de esta manera? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y entonces, pues si hacemos lo que Dios quiere hacer y hablamos lo que Dios quiere hablar y puede usar nuestras vidas como un medio para llevarlo a cabo, ¿sabes qué? Vamos a ser siervos fieles y justos. Y no, a lo mejor no terminemos haciendo 1000 cosas, corriendo para mil lados, ¿verdad? Queriendo hacer la voluntad de Padre, no con mala intención, pero si no las cosas que Dios nos está mandando, las cosas que Dios preparó para que andemos, y después le llamo, Señor, es que en tu nombre hicimos acá, en tu nombre hicimos allá, en tu nombre, mira, Señor, ¿cuánto hicimos, Señor? Aquí tengo registros, Señor. Y que nos diga, no te conocí. El Padre reconoció al Hijo y no había hecho milagros y tenía complacencia. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo respondía Jesús? Porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad quiere habitar en nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Con quién crees que lo va a hacer? Con la iglesia. La iglesia es la que va a trabajar con el Padre, con el Espíritu Santo, para que el Hijo pueda volver. Pero hay un trabajo que necesitamos hacer. Vemos a Jesús teniendo este sentir, ¿verdad? Tan claro en su vida. Él sabía que era el Hijo de Dios. Ahora, su naturaleza, ¿verdad? Como Hijo de Dios, ahí estaba. ¿Sí? Pero estaba, ¿verdad? Guardada, ¿verdad? En una
en una cubierta, ¿verdad? Lo que se veía era el tabernáculo, la capa exterior, pero adentro estaba la gloria, ¿sí? Y sin embargo, él no usó la gloria que tenía como hijo de Dios, sino que en obediencia permitió, ¿verdad?, que fuera Dios el que llevara a cabo toda la obra que se necesitaba hacer. Bueno, qué importante, ¿verdad?, es que así como Jesús, ¿verdad?, guardó su vida, guardó su caminar, y aún él dijo, ¿verdad?, el enemigo, Satanás, nada tiene de mí, ¿verdad? Él cuidó, ¿verdad?, su caminar. Él sabía quién era, ¿sí? Él sabía que había nacido como hombre, sí, pero de una manera gloriosa, porque su sangre no estaba contaminada, ¿sí? Y él no podía permitir que las cosas de la vida contaminaran su vida, porque cualquier mancha que viniera a su vida lo iba a incapacitar de ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y él sabía, ¿verdad?, que ni las ofensas, ni los golpes, ni los escarnios, ¿sí?, ni todo lo que le hicieron, ¿verdad?, podían causar, ¿verdad?, que su corazón ¿verdad?, se ofendiera. Él no permitió que ninguna ofensa, ¿verdad?, lo atrapara. Él no permitió que ninguna trampa lo atrapara. ¿Sí? Él guardó su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su vida tenía ya o sea, la naturaleza interna ahí estaba. Ahora, qué tremendo que 3 de sus discípulos pudieron ver lo que estaba dentro de Jesús. Y ellos dicen, y nosotros fuimos testigos. Y ellos pudieron ver la gloria que había, ¿verdad? Con una cubierta de carne. Pero en ese momento la gloria traspasó la carne y los vestidos y fue una gloria, ¿verdad?, que los dejó impresionados, ¿sí? Y lo pudieron ver transfigurado. Pero fue un flachazo, ¿verdad?, de la gloria de Dios que estaba ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿sí?, ellos tenían que aprender a ver lo que no se ve en Cristo. Ellos tenían que ver, ¿verdad?, lo sobrenatural en lo natural y reconocerlo. Y poder declarar, ¿verdad?, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pues damos gracias a Dios por esta enseñanza que nosotros mismos nos está enseñando. Muchas de las cosas que estamos hablando, vemos como el Espíritu trae escrituras, trae ejemplos, y empieza a hablarlos de nosotros mismos, ¿verdad?, a reforzar y aprender juntamente con Él. Y ahorita que Sergio hablaba, ¿no?, para Jesús hubiese sido también muy fácil resentirse porque lo rechazaron, porque sus hermanos lo rechazaron, porque gran parte del pueblo, ¿verdad?, lo buscaba nada más por los beneficios, más no por quién era. Pero te decía, él no se distrajo con esas cosas. Él determinó cuando iba a empezar su ministerio que todo pecado contra el Hijo del Hombre sería perdonado. Él sabía que no podía guardar resentimientos ni amarguras, ni estar distraído en pleitos ni murmuraciones, porque eso hubiese contestado el Espíritu y lo hubiese incapacitado para venir a salvarlos. Hubiese caído en las tinieblas humanas, ¿sí?, de querer guardar su alma, de querer operar en el alma y no en el espíritu, y se hubiese echado a perder todo, ¿no? Entonces Jesús se mantuvo fiel al Padre, fiel a su llamado, supo guardar su corazón, supo poner su mira donde tenía que hacer, supo terminar a tiempo, y al final es impresionante porque aún termina, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sí sabía que venía, él sí sabía su propósito, él sí sabía quién era, y aunque el mundo no lo conoció, muchos lo rechazaron, ya él las decisiones que tomó fue porque sabía que venía. Y sus decisiones no cambiaban en base a las opiniones de los hombres, o en base a la aceptación de los hombres, o en base a ver cómo lo trataban.
él sabía y se mantuvo firme, ¿verdad? Y por eso Satanás no logró detenerlo, no logró estropear el plan de salvación, como lo hizo con Adán y Eva, que los engañó, ¿verdad? Y cayeron en el pecado. No, con Jesús no, los tentó y no cayó. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. A la medida que nosotros vayamos cimentando nuestras vidas en este fundamento que es Cristo, su naturaleza, su vida, su carácter, su obra, su gloria, nosotros mismos nos vamos a identificar y saber quiénes somos en Él. Porque en esto empezamos. Nosotros estamos en Él. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en Cristo. Entonces, esto es importante porque va a dar sustancia, va a dar fortaleza a nuestro caminar cristiano. Vamos a poder vivir una vida en el Espíritu y verle cara a cara y de gloria en gloria, gloria en gloria. Y sabes que la tierra se goza también porque quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. La tierra se gozó al ver a Cristo, ahora está esperando nuevamente ver a su cuerpo, a los hijos de Dios manifestándose con gloria y poder, sí, en estos tiempos. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por esta enseñanza, Señor, por todo lo que tú tienes, Señor. ¿Cómo quieres, Señor, darnos, Señor, a conocer a Jesucristo, Señor, en todas las facetas de su vida, Señor? Señor, estamos viendo que Él es el Hijo, Señor, el Hijo engendrado, Señor. La Escritura declara que Dios había hablado, Señor, a través de los profetas, Señor, por todo el tiempo, Señor, antiguo, pero ahora a Dios le ha placido hablar a través de Jesucristo, Señor, y Jesucristo es quien tiene ahora, Señor, la voz, Señor, profética, Señor, para que su iglesia pueda, Señor, tomar, Señor, cada una de las revelaciones, Señor, aún de quién es Él, Señor. Él declaró, Señor, que si nosotros amamos, Señor, su palabra, Señor, y guardamos sus mandamientos, Señor, que Él nos va a amar y el Padre nos va a amar y Él se va a manifestar, Señor, a cada uno de los que le aman, Señor. Cuando nosotros amamos la palabra, amamos la Biblia, Señor, y nosotros, Señor, la tomamos, Señor, y la meditamos y te honramos, Señor, a través de la palabra, Señor. Nosotros estamos, Señor, diciéndole, Señor, te amo, Señor. Y dice la Escritura que Él, Señor, nos llevará, Señor, a sentarnos con Él a la mesa, Señor, y cenaremos con Él, y Él cenará con nosotros, Señor. Comeremos, Señor, de su cuerpo, Señor, y beberemos de su sangre, Señor, y tomaremos el alimento espiritual para nuestras vidas y nuestro espíritu, Señor, para ser fortalecidos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos lleves, Señor, como iglesia, Señor, hacia la madurez, Señor, que podamos, Señor, entrar en estos caminos de madurez, Señor, de tal manera, Señor, que tú puedas encontrar hijos e hijas maduros, Señor, en los cuales tú te puedas deleitar, Señor. Que tú puedas, Señor, empezar a dar comisiones a unos y a otros, Señor, y puedas enviar a aquellos, Señor, que tienen que ser enviados, Señor, y nuestras vidas, Señor, puedan cumplir con el plan, el diseño y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque el que está revelando la palabra eres tú, Señor. Tú te revelas conforme cuando tú ves, Señor, el hambre, Señor, y ves el deseo en los corazones, Señor. Y hay una búsqueda insaciable y un deseo de conocer más y más de tus caminos, Señor, y tus propósitos. Señor, tú abres tu buena palabra, Señor, y empiezas a alumbrar, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que abre nuestro oído y la que abre nuestro entendimiento y la que abre nuestros ojos, Señor, y podemos nosotros, Señor, tomar y beber de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recomiendo, la he estado yo subiendo en algunas ocasiones, esta serie que puedes bajar en tu teléfono o en tu iPad, puedes bajarla, se llama The Chosen. The Chosen, no sé en español cómo está. Los escogidos. Los escogidos, ¿no? Está como Los Escogidos. Está muy bella, son 8 capítulos, no se la pierdan, la puedes bajar y te va a gustar muchísimo, te deja picada. Ya estamos esperando la segunda parte, pero pues no sabemos cuánto vaya a tardar, pero se la seguimos recomendando que no se la pierdan. Pues que tengan muy buenas tardes, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta clase.